Bien, la semana pasada estuvimos trabajando con las medidas de tendencia central en la tabla de datos simple, nuestra primera tabla. Mire, quiero que no se descuiden con este asunto porque ya estamos en la recta final del semestre y les decía la semana pasada que con el primer parcial no se pasa ni se quema esta materia. Es decir, que los que sacaron muy buenas notas en el primer parcial, no crea que usted pasó, no se descuide. Y entonces, los que sacaron malas calificaciones, tienen que apurarse. Por eso le estoy diciendo lo que tiene que hacer. Pero de nada vale que yo le diga a usted si usted no lo hace. Eso es así. Les decía que el tema anterior tenía valor de 6 puntos en el examen final. El tema de hoy tiene valor de 12 puntos. Serían 18. 18 puntos. Y estos dos temas y el próximo también van a estar en dos prácticas. La práctica 4 y en la práctica final. Es decir, que estas clases tienen valor por donde quiera que usted lo tire. Entonces, apenas de la materia han pasado 41 puntos. 41 puntos. Y quedan entonces 59 puntos. Ya usted puede ver cómo es este asunto de esta materia. Entonces, o 42 puntos, no recuerdo bien cuánto valen las prácticas. Entonces, dejamos la semana pasada dos ejercicios para que usted, le decía, ahí hay dos ejercicios para que usted se examine después que haya estudiado. Pero no solamente dejamos eso, sino que también dejé una prácticamente teoría. Todo era teoría porque habían unos cuadros que estaban vacíos. Era para llenarlo hoy, para aplicar esa teoría que dejamos. Entonces, les dije también, fíjense lo que se llena en esta parte de la materia son fórmulas, no son la tabla. Sigo insistiendo, no se llenan las tablas, se llenan las fórmulas. Y las tablas se utilizan para llenar la fórmula. ¿Okay? Usted ve cómo llenamos la fórmula de la mediana, sumando todos los valores y dividiendo el total de valores de la tabla. ¿Cómo llenamos la mediana? La media aritmética ya la llenamos sumando todos los valores y dividiendo el total de valores. ¿Cómo llenamos la mediana? Fijándonos si n era par o n era impar, pero había que buscar los datos en la tabla. Y la moda también hay que buscar los datos en la tabla, ver cuáles son o cuál es el que más se repite. Pues en datos agrupados, la situación cambia completamente porque las fórmulas cambian de acuerdo a la tabla. Y hoy vamos a ver las tres medidas en la tabla de datos agrupados, en otra de las tres tablas, en la tabla de datos agrupados. Y ya aquí el cambio de las fórmulas es rotundo, completo. Y les dejé para hoy a ustedes cada partecita de la fórmula, de las fórmulas que quería decir. Porque usted no puede llenar una fórmula si usted no sabe lo que significa cada partecita de esa. Por ahí es donde se empieza a estudiar y eso es teoría. Y la mayoría de esas partes de la fórmula, para no decir todas,
no hay mayoría, sino todas se dieron en la primera parte de la materia. Todas ya se han dado, todas ya se han visto. Y además los pasos para calcular cada una de estas medidas. Es decir, que si usted busca la lógica y lo estudia bien, yo le decía también, cualquiera puede llenar esas tablas que están vacías ahí, simplemente con leer lo que dice ahí, hacer lo que dice ahí. Bien, antes de pasar a esa parte, dejamos dos ejercicios que vamos a darle la oportunidad para que alguien los explique. Angélica, ¿usted quiere explicar los dos ejercicios? Sí. Pues explique el primero. La variable X representa las estaturas de un grupo de estudiantes. 56, 58, 62, 65, 65, 67, 68, 70 pulgadas. Calcular e interpretar la X, que es media aritmética, la mediana y la moda. La mediana. La sumatoria. La mediana no. O sea, la media aritmética. La sumatoria da 511 y las veces de los números que están ahí es 8, entonces 511 entre 8 me dio 63.88 pulgadas. Su interpretación. Interpretación, que la estatura promedio de los estudiantes es 63.88 pulgadas. Muy bien. Vamos, la mediana. La mediana es 65, los dos 65, 65 más 65 entre 2 me dio 65 pulgadas. ¿Por qué se hace 65 más 65 entre 2? Porque esa tiene 8 y son los que se encuentran en el medio. Los que están en el medio son los 65. Porque N es par. Exacto. Interpretación. Sí. El 50% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 65 pulgadas y el 50% tienen estaturas superiores a 65 pulgadas. Muy bien. ¿Y la moda? 65 pulgadas, que es el que más se repite. Interpretación, que la estatura más frecuente de los estudiantes es 65 pulgadas. Muy bien, muchísimas gracias, Angélica. Excelente. Mire, de nada vale que ella lo diga si usted no va revisando su parte. El ejercicio suyo. Lo digo porque he tenido experiencia con otros grupos que pongo a alguien a sí mismo, como Angélica, a hacer el ejercicio. Y después, cuando le pregunto algo, dígame cómo usted lo tiene interpretado, vienen y saltan que el 50% de los estudiantes tienen una estatura. Entonces, usted no escuchó la interpretación, porque si usted dice una, eso está malo. Eso está malo, no se puede usar la palabra un ni una. Y ella no dijo una. Entonces, como que no sé, como que hay algunos que dicen que están en clase, pero no escuchan, ni ven, ni entienden. El 50% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 65 pulgadas y el 50% tienen estaturas superiores a 65 pulgadas. Vamos a ver, Jonathan, el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice que la variable X representa las calificaciones de un grupo de estudiantes en una materia. Y los valores que tenemos serían 60, 65, 75, 75, 78, 78, 80, 85, 90, 94 y 95. Usted pudo observar que Jonathan dio los valores ordenados, es decir, que él ya formó su tabla.
Los dos ejercicios tenían esa diferencia. El primero, la tabla estaba hecha porque los datos estaban ordenados. En el segundo ejercicio, si usted no lo ordenó, tiene que ordenarlos. Debe ordenarlos. Entonces, usted puede observar que Jonathan no dio los datos como están copiados, sino ordenados. Él los ordenó, formó la tabla. Siga, Jonathan. Y que la media aritmética es 875 y n es 11, que es impar. Entonces dividimos 875 entre 11, serían 79.55 puntos. Si lo redondea, ahí nos lleva redondeo. Entonces la interpretación sería que la calificación promedio de un grupo de estudiantes en una materia es de 79.55 puntos. Muy bien. La mediana sería 11, es impar. Y mediana es igual a 78 puntos. Que el 50% de los estudiantes tienen calificaciones inferior a 78 puntos y el 50% calificaciones superior a 78 puntos. La moda es 75 y 78, que son las que más se repiten, o sea que bimodal. Entonces, que las calificaciones más frecuentes en los estudiantes son 75 y 78 puntos. Excelente. Muy bien, Jonathan. Muchísimas gracias. Miren como Jonathan y Angélica. Maestro. Sí. Yo tengo una pregunta. Yo tengo todo igual que los compañeros, pero en la media aritmética yo tengo que la calificación promedio del grupo de estudiantes, lo puedo poner así, del grupo de estudiantes. Sí, Okay. no hay problema. No afecta. Ok. No hay problema. Bien. Entonces, usted puede observar cómo los tres, porque entra Génesis ahí también ahora, ¿se saben eso? ¿Y qué pasó? Yo no le di clase particular. Cuando yo sumo los datos para la media aritmética, me da 877 entre 11 y, según escuché, dijo Jonathan, le daba 875. Y al decir que era 875, yo lo volví a sumar y me dio igual 877. Es 875. No, mi amor. Es 75. Perdón. Chica, debes revisar tus valores porque debiste cambiar algún número. Chequea los desordenados y los ordenados. Yo le dije eso a ustedes, que debían contarlos cuando estaban desordenados y volverlo a contar cuando lo ordenaran, pero además tener cuidado cuando lo estén pasando, porque si cambian los números, no le va a dar igual. Debes revisarlo, María Esther. Porque mire que a todo le da eso y a usted le da otra cosa. Esa es la única explicación, que haya algún número que esté cambiado. Muy bien. Maestro, sí, permiso. Sí. Yo quisiera que ellos volvieran a mencionar lo de la interpretación. No. Porque como ya iban muy rápido. No, ya no hay repetición. No, usted puede ver el video. El video y ahí usted va a ver de nuevo todo lo que es todo lo que es la clase de hoy. Ustedes lo pueden revisar. Era para yo confirmar la mía nada más, porque ya hablaron muy rápido. Sí. Entonces, cuando ve el video, usted lo rectifica todo. Para eso es el video. Bien, ahí usted lo paraliza y hace todo. Bien, miren, vamos a la clase de hoy. Pero antes de empezar la clase de hoy, quiero, como ustedes están a tiempo, porque ustedes tienen un tema atrás. Ya yo estoy que a ley, ustedes le falta el tema de hoy y 2 más. Y ya tengo unos grupos que nomás le falta un tema, el de la próxima semana. Entonces, como ustedes tienen los temas atrás, quiero hacerles saber lo siguiente. Esta semana, el lunes en particular,
Los lunes yo tengo 2 grupos y uno de los 2 grupos tocó la coincidencia de que una estudiante escribió en uno de los grupos diciendo, alguien que me explique los ejercicios, los dos, yo voy a dejar 2 ejercicios hoy. Entonces ella pedía que a alguien que le explicara esos 2 ejercicios que yo voy a dejar hoy. Alguien le respondió, pero mira el video, que ahí todo está bien. Sí, yo vi el video, yo lo estoy haciendo, pero me gustaría confrontar con alguien. O sea, ella había visto el video, ella había estudiado, ella había hecho los ejercicios, pero no estaba conforme porque ella sabe la importancia de estas clases. Ella quería estar segura. Entonces quería que alguien confrontara con ella en privado, no por el grupo, en privado, para ver si ella había hecho los ejercicios bien. Bueno, pues ahí dijo otra, yo también. Pues salió la idea de ellos hacer un grupo aparte y en ese grupo aparte, tírame privado y vamos a hacer un grupo. Y bueno, pues la cuestión es, para no cansarles, que ya en esta semana ellos han hecho 2 reuniones por Zoom, donde los principales, que el grupito que siempre hay, que se sabe las cosas y que lo hace, son los protagonistas ahí y le explican a los otros. Y entre ellos mismos discuten y esto sin ponerse bravo. Y bueno, ayer ese grupo se reunió a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche. Y yo le sugerí eso a los otros grupos y también lo están haciendo. Así es que ojalá y ustedes también se animen, porque ahí se aprende mucho, pues, sobre todo aquellos que están más flojos en la materia. ¿Ok? Así es que le dejo eso a ustedes si le interesa. No es que es una cuestión obligatoria. Se lo digo porque ya hay otros que lo están haciendo. Bien, vamos a la clase de hoy. Fíjense, las medidas de tendencia central en datos agrupados, como le decía ahorita, dan un cambio total en lo que es el cálculo, pero la interpretación no cambia. Si ya usted sabe interpretar las medidas de tendencia central, si ya usted sabe interpretarla, ya no importa la tabla, se interpretan siempre de la misma manera. Siempre se van a interpretar de la misma manera. Así es que... La 3 tabla, maestro. Siempre. Lo único que cambia es la forma de calcular, pero ya la interpretación es la misma. O sea, la media aritmética es el promedio, la mediana es el 50% de la variable con el sujeto y 50%, y la moda es lo más frecuente. Como usted va a poder ver hoy, ya, si usted sabe interpretarlo, ya sabe interpretarlo. Ahora, yo quiero que usted ponga mucha atención a la clase de hoy porque, como les decía, si usted se da una estudiadita a esto, usted puede hacerlo sola. Todo lo que está aquí se ha dado en términos de simbología de las fórmulas. Vamos a ver la media aritmética. Como usted sabe, la media aritmética en datos simples es la sumatoria de X entre N. Pero recuerde que en datos simples la X está dada directamente. Se ve los valores de la variable directo, 1 a 1. Entonces, por eso se suma X, los valores de la variable, y se divide entre N. Ahora, en esta tabla de datos agrupados, la fórmula cambia y dice que es igual a la suma de XI por FI, eso es un por que hay ahí, que no se marca, sumatoria de XI por FI dividido entre N. Dividido, seguimos dividiendo entre N, entre el total de datos. Pero entonces, ¿qué sucede? Sucede que en esta tabla el XI no está dado directamente, sino que el XI
es el punto medio o marca de clase, que es la suma de los límites dividido entre 2. Acuerde, eso hasta le salió a usted en el examen. Valor que representa la variable en la tabla de datos agrupados o en una distribución de frecuencias. Era el punto medio. Muchísimos pusieron el límite de clase, muy poco hicieron eso bien. Entonces, el punto medio, yo le decía a usted en la primera parte de la materia que no lo usamos. Yo le decía, mire, el punto medio es el que más hace quemar a la gente aquí y es la medida más fácil de buscar. E inclusive un día con la calculadora buscamos muchísimo, 20 y pico ahí, para que usted aprendiera ese día y no se le olvidara jamás. E inclusive le dije, si usted no tiene calculadora y no lo está haciendo, cuando usted vea el video, párese ahí y coja una calculadora prestada y empiece a calcularlo todo, porque la importancia del punto medio. Ya usted ve que el punto medio lo usamos en las medidas de tendencia central en datos simples para buscar la mediana cuando n es par. Siempre que usted sume dos valores y lo divida entre 2, es el punto medio. Pero debe recordar dónde es que se comete el error de hacerlo mal. Es cuando usted no le da igual a la calculadora. Usted debe darle igual siempre antes de dividir entre 2. Y en la próxima clase, en datos simples, también vamos a volver a ver el punto medio en el próximo tema. Y al final, el punto medio, en el último tema, lo vamos a usar varias veces. En una sola tabla, el mismo punto medio lo vamos a usar 2 veces. Mire, la importancia del punto medio y el por qué yo le decía a ustedes que muchas personas, muchos estudiantes se queman, repiten esta materia por ese punto medio que es tan fácil de calcular. Pero que hay muchos descuidados y no entienden ni hacen lo que uno le dice. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahora vamos a ubicar la tabla con lo original. Lo original. ¿Qué es lo original? Yo quiero que usted sepa a qué yo me refiero cuando referimos lo original. Lo original en una tabla es lo que usted busca para formar esa tabla. Y lo que se busca para formar la tabla de datos agrupados son las clases que usted tiene que tener el intervalo para formarla y las frecuencias. Eso se busca. Las clases, usted busca el rango, busca el intervalo y forma la clase a partir del valor más pequeño del rango, sumando el intervalo, la I, el intervalo. Después que usted tiene las clases, entonces, lo siguiente que usted va a buscar, no a calcular, a buscar son las frecuencias absolutas simples. ¿Y cómo se buscan? ¿Cuánta hay para cada grupo? Eso es de la clase anterior. Después, todo lo que falta en esa tabla, todo se calcula. Entonces, vamos a partir de que tenemos eso, lo original, para calcular la media aritmética en esa tabla. Entonces, le dice a usted, la media aritmética es igual, acuérdense que yo siempre le he dicho, primero se coloca la fórmula y después de colocar la fórmula, entonces usted va a sustituir, a llenar esa fórmula. Entonces aquí le dice que la media aritmética en esta tabla de datos agrupados es igual a la sumatoria de los puntos medios por las frecuencias absolutas dividida entre el total de datos. Aquí están los pasos. Primer paso, buscar los puntos medios porque están en la fórmula y no están en la tabla. Ahora, si usted lo tiene, ya no hay que buscarlo. Buscar los puntos medios. El segundo paso para satisfacer la fórmula es en la tabla también multiplicar esos puntos medios a XY que usted buscó por sus respectivas frecuencias absolutas, por FI. ¿Ve? Usted tiene los puntos medios y tiene a FI, entonces ¿qué usted va a hacer? Multiplicar el punto medio por la frecuencia. En pares, X1 por F1, X2 por F2, X3 por F3. Acuérdese que la I indica posición en la misma línea. Después que usted multiplique esos pares,
XI por FI, punto medio por frecuencia, entonces le dice la fórmula, súbelo. Y usted va a aplicar la sumatoria a esas multiplicaciones, Cuando usted aplique la sumatoria, entonces va a la tabla, va a la fórmula y copia, sustituye la sumatoria de XI por la sumatoria que usted hizo. Y también va a sustituir a N por el total de datos. Recuerde, escuche bien, el total de datos en esta tabla es la suma de FI. Acuérdense que la FI son los datos que están distribuidos por clase. Entonces, la suma de FI es igual a N. ¿Se ve? Después que usted tiene la fórmula llena, pues ya dividir esa sumatoria entre el total de datos y ahí usted va a tener el promedio. Vamos a hacerlo. Baja su calculadora. Supongamos los pesos en libras de un grupo de estudiantes que se distribuye de la manera siguiente. Ahí está. ¿Cuál es el? Mire, el primer paso es poner la fórmula. Ahí está la fórmula de la media aritmética, que es lo que vamos a buscar. Mírela ahí. Por eso le digo, siempre lo primero es poner la fórmula. Entonces ahí está la fórmula. Ahora vamos a aplicar los pasos que se nos dieron. ¿Cuál es el primer paso? Buscar los puntos medios. Vamos a buscar los puntos medios. ¿Cuánto del primero? 50. Muy bien. Segundo. 60. El tercero, 70. ¿quién le dice cómo se buscó? El tercero, ¿cómo se busca? Se suma el tercero. Se suma 65 más 75, se le da a igual y luego se divide entre 2. Excelente, porque hay gente que no sabe de dónde estamos sacando esos números. El otro, 75 más 85, igual dividido entre 2. Y el último, 90. Ahora vamos al siguiente paso. Dice el siguiente paso que es multiplicar esos puntos medios por su respectiva frecuencia. Mírelo donde lo dice. Vea. Segundo paso. Se multiplican los puntos medios por sus respectivas frecuencias absolutas. Vamos a multiplicar. 50 por 8. 400. 60 por 9. 540. 70 por 11. 770. 80 por 16. 1280. 90 por 6. 540. Y ahora vamos a aplicar la suma. ¿Hay alguien que tiene un televisor encendido? Por favor, apágueme el micrófono. Vamos a aplicar la sumatoria, es decir, vamos a sumar esos productos que están ahí. Serían 3.530. 3.530. ¿Ok? Eso es verifiquen que soy humano. La suma que está ahí, 3.530. Ahora vamos a sustituir en la fórmula. Ese 3.530 corresponde a la suma de XI por FI. ¿Lo ve? XI por FI se sumó. Eso es la suma de XI por FI. 3.530. Y eso lo vamos a dividir entre N. Y N es 50. El total de datos, que es la suma de FI, 50. Esa división me va a dar 70.60 libras. 70.60 libras. Como la variable dice que es el peso en libras de un grupo de estudiantes, entonces la interpretación será
que el peso promedio de los estudiantes es 70.60 libras. 70.60 libras. Excelente. ¿Se ve? Mire lo fácil, no lo complique. Que es calcular la media aritmética. Todo se hizo con los pasos que están ahí. Por eso yo le decía que usted podía hacerlo si se decidía hacerlo. Primer paso, buscar los puntos medios porque no lo tengo. ¿Para qué yo busco los puntos medios? Para multiplicarlo por FI. ¿Para qué yo multiplico por FI? Para sumarlo. ¿Y para qué lo sumo? Para dividirlo entre n y buscar la media aritmética para satisfacer la fórmula. Ahora bien, escuche. ¿De dónde salieron esas dos columnas en la tabla? XI y XI por FI salen de la fórmula. Entonces, mire, haga esto lógico. Mire, hay estudiantes que lo primero que hacen es que cogen la tabla, buscan XI por FI y después no saben qué hacer con eso. Porque no usan la lógica. Y no es, vuelvo y repito, no se trata de llenar la tabla. Se trata de llenar la fórmula. Y esa fórmula se llena utilizando la tabla. Vamos a la mediana. Ponga mucha atención a la mediana porque el que se sabe la mediana, se sabe la clase que viene ya en datos agrupados en un 100%. En un 100%. Es decir, si usted sabe buscar la mediana en datos agrupados, el siguiente tema, que son las medidas de localización, diga usted que también sabe buscarla también. Diga que también sabe buscarla. Porque el que se sabe la mediana, se sabe las medidas de localización. El próximo tema, directo se lo sabe, en datos agrupados. Se busca igual. Okay. Vamos a ver entonces. Lo primero es aprendernos qué significa cada partecita de la fórmula. Y todo lo que está ahí, todo lo hemos visto. Todo. LI, límite inferior, N, total de datos, FI, frecuencia absoluta, FI, grande, frecuencia absoluta acumulada, y la I, el intervalo. Todo eso lo hemos visto. Ahora bien, para entender la fórmula, debemos de entender lo siguiente. Debemos entender y saber el concepto de lo que es la mediana. La mediana es el valor que divide el conjunto de datos en dos partes. En dos partes iguales. Esa es la mediana. Usted no puede perder esa definición de la mediana. El conjunto de datos queda dividido en dos partes iguales. ¿Y cuáles son los datos? ¿Quién representa los datos? La FI. La FI. Los datos están ahora en esta tabla por grupos. Por grupos. Cada grupo, ¿cuántos datos le tocó? ¿Cómo se distribuyeron los datos? Entonces, ¿qué pasa? Que la mediana ahora no está como dato individual, como en la tabla de datos simple. Usted iba y decía, N es par, tal, N es impar, tal. Ahora no. Ahora los datos están distribuidos por grupos. Entonces, la mediana ahora va a estar en uno de esos grupos. En uno de esos grupos. Pero ojo, no es en el grupo del medio. Porque la mediana no depende del grupo, depende de los datos. La mediana es la mitad de los datos, no la mitad de los grupos. ¿Ok? Y como está la mediana en un grupo en particular, en una clase en particular, las partecitas de la mediana que están ahí para usted llenar esa fórmula corresponden todos a esa clase donde está la mediana, a ese grupo en particular donde está la mediana. Por eso entonces es que dice LI
límite inferior de la clase donde está la mediana. O sea, la mediana está en una clase, en un grupo, pero no sabemos cuál es. Pero sí sabemos que el límite inferior es el de la clase donde está la mediana. Cuando sepamos cuál es la clase donde está la mediana, entonces de ahí es que vamos a coger el límite inferior. La frecuencia absoluta simple, la FI chiquita, es la frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana. N, total de datos, el 2, el medio. FI menos 1, no hay que restarle 1 a nadie. También es un término que usted va a buscar en la tabla. Y le dice a usted, FI menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase donde está la mediana. Escuche bien, todo está en la línea de la clase donde está la mediana, menos la FI grande, que será la anterior a la clase donde está la mediana. Y el intervalo es el tamaño de la clase. Ustedes recordarán que cuando dimos el intervalo es lo que usted necesita para formar la tabla. Y en esa ocasión decíamos que el intervalo era igual o es igual al rango dividido entre NC. Sin eso, nosotros no podíamos formar los grupos o no podemos formar los grupos. Pero después que el grupo está formado, usted puede buscar el intervalo porque lo vamos a necesitar. Mírenlo ahí en la fórmula. Hay que multiplicar por el valor del intervalo. Ya que las clases están formadas y usted está trabajando en una clase que es donde está la mediana, para usted saber más fácil y no equivocarse, el valor del intervalo, usted puede buscarlo diciendo que es igual al límite superior menos el límite inferior en esa clase. Límite superior menos límite inferior en la clase donde está la mediana. ¿Ok? Ya que sabemos las partes que conforman cada término, eso, que conforman la fórmula de la mediana, vamos a ver los pasos que hay que dar para buscar la mediana. Pasos lógicos. Si la mediana es la mitad de los datos, lo primero que hay que saber es cuánto es la mitad de los datos. Y eso se logra diciendo n sobre 2. N sobre 2. El total de datos entre 2 le va a decir la mitad de los datos son tanto. El segundo paso es acumular las frecuencias absolutas, o sea, buscar a FI grande, buscar las frecuencias absolutas acumuladas que, como usted puede observar, no están en la tabla. Pero eso es fácil. Eso supimos por las clases anteriores o sabemos por las clases anteriores que es igual a la suma de la frecuencia absoluta simple. Tercer paso. Se busca la clase esa, la famosa, donde cae, donde le corresponde estar la mediana, donde cae la mitad de los datos. El término que usted buscó, que es la mitad de los datos, entonces usted lo va a buscar en qué clase está. ¿Y cómo eso se busca? Fácil, por los dos pasos anteriores. El valor que le da n sobre 2, usted lo va a buscar en la frecuencia absoluta acumulada. Si está, lo va a tomar, y si no está, va a tomar el inmediatamente superior a él. No el más cercano, sino el inmediatamente superior a él. Y ahí lo dice claro. Tercer paso, se busca la clase donde está la mediana, que es aquella donde la frecuencia absoluta acumulada es igual o inmediatamente superior al valor de n sobre 2. Y ya con eso usted va a llenar la fórmula. Vamos a ver el ejemplo con los mismos datos de los 50 estudiantes que tienen su peso en libra. Recuerde que lo primero es la fórmula. Y ahí está la fórmula de la mediana. La fórmula de la mediana. Vamos entonces a dar los pasos. Primer paso. Dividir n sobre 2. N es 25. 50.
Entre 2 25. 25. 25. igual a 25. Segundo paso, mire, buscar las frecuencias absolutas acumuladas. Por dos razones. Primero, el segundo paso y en segunda razón, porque está en la fórmula y yo no la tengo. ¿Se ve? Está en la fórmula. Ahora, si usted la tiene, no hay que buscarla. ¿Qué es lo que sucede en el siguiente tema? Que también se buscan igualito que la mediana. Ya le dije, ponga mucha atención porque si usted se sabe esto, ya se va a saber el siguiente tema. El siguiente tema es más fácil porque no hay que buscar la frecuencia acumulada porque ya se buscó cuando se buscó la mediana. La mediana se busca primero que el siguiente tema. ¿De qué? ¿Ok? Entonces, sale diciendo 8, el primer 8. valor, más 17. 17, 28, 44, 44, 50. 50. Ese fue el segundo paso, que fue buscar a FI grande. El tercer paso es n sobre 2, minúscula. Hay que buscarlo en la frecuencia acumulada que sea igual o inmediatamente superior a ella. Vamos a buscar n sobre 2 en la frecuencia absoluta acumulada. Si no está, entonces vamos a tomar el inmediatamente superior. El 25 no está. ¿Cuál está inmediatamente superior? 28. El 28. Perfecto. Entonces ahí, perdón, ahí en esa línea, en esa clase, en ese grupo, es que está. Déjenme arreglar esto. Pero ven acá. La mediana. Ahora sí. Ahí está. En esa clase del 65 al 75 es la clase donde está la mediana. ¿Qué significa eso? Eso significa que el valor de la mediana debe dar entre el 65 y el 75. Un valor que está ahí. Entonces, lógicamente, si le da menos de 65, usted tiene que decir, bueno, esto está mal. Si le da más de 75, usted tiene que decir, esto está mal. Tengo que revisarlo. Revisar qué está pasando. Entonces, vamos a llenar la fórmula. Y hay gente que son medio volados, que se quieren volar las cosas muy rápido. Mire, aquí no es cuestión de rapidez. Usted va a coger esa fórmula tal y como está ahí y la va a ir llenando por partecitas, uno a uno. Lo primero que dice esa fórmula es ME, pues ME yo pongo. ME, mediana, que sigue igual, pues pongo igual. Límite inferior, busco el límite inferior de la clase donde está la mediana. ¿Cuál es? 75, 75. Todo está en la línea 65. Signo de más, paréntesis. Y ahora n sobre 2, mírelo ahí en el primer paso. 25. 25. Menos frecuencia absoluta acumulada anterior a la frecuencia absoluta acumulada donde 17. está la mediana. 17. Anterior. Intervalo. Tamaño de la clase donde está la mediana. 75 menos 65. 10. Y vamos. Maestro, una pregunta. Dígame. La FI menos 1 es el valor anterior de la FI. Léalo, que está ahí. Búscalo y léalo. Búsquelo y léalo el término. Ok, gracias, maestro. Pero búsquelo y léalo para todos. No es que no lo tengo a mano. Mire, es que usted tiene que copiar la clase y estudiar. ¿Qué dice ahí? Dice
es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase donde está la mediana. Todo está copiado. Mírelo ahí. FI grande anterior al 28, 17. No hay que restarle 1 a nada. FI pequeño, frecuencia absoluta simple de la clase donde está la mediana, 11. ¿Ok? Ahora bien, quiero que entiendan que todo lo que usted va a hacer, aquí vamos a tener muchas sumas. La suma siempre es lo último que usted va a realizar. ¿Qué quiere decir? Que ese 65 que está sumando es lo último que usted va a llegar a hacer. Usted tiene que resolver la parte de la derecha siempre. Siempre. Y eso lleva un orden. Primero, usted tiene que resolver lo que está dentro del paréntesis. ¿Ok? Entonces, el 65 sumando, usted lo va a bajar hasta que complete un solo término del lado de la derecha, de la siguiente manera. En el mismo orden, recuerde siempre, ME igual 65 más. Hasta ahí usted va a estar repitiendo el paréntesis y ahora vamos a restar 25 menos 17. 12. Como 12. 8. El 10 se queda y ese 8 va a estar dividido entre 11. Entre 11. Y esto que usted está viendo ahí a la derecha es un solo término. Un solo término que usted lo va a hacer directo, no tiene que separarlo. La mediana va a ser igual a 65 más 8 entre 11 por 10. Un solo paso. 8 entre 11 por 10. O puede decir 8 por 10 entre 11, como usted quiera, pero sin separarlo. Siempre un solo paso. 8 entre 11 por 10. 7.27. 7.27. Y ahora sumamos y eso me va a dar 72.27 libras. ¿Okay? Y ya buscamos la mediana. Vuelvo y repito, para buscar la fórmula de la mediana, llenar la mediana, la fórmula de la mediana, lo primero que hay que poner es la fórmula, ¿verdad? Entonces, el primer paso es buscar cuánto es el valor que le corresponde al término de la mediana. Eso se hace dividiendo n sobre 2. Segundo paso, acumulo las frecuencias. Y el tercer paso es buscar el valor de n sobre 2 entre la frecuencia que busqué. Se comparan los dos casos anteriores, los dos pasos. El 25 no está y por eso es que tomamos el 28. De ahí entonces que vamos a sacar todos los términos para llenar la fórmula. Mediana igual, límite inferior, 65. Más, abro el paréntesis, n sobre 2, 25. Menos, FI menos 1, frecuencia absoluta acumulada anterior a donde está la mediana, 17. FI, frecuencia absoluta simple de la clase donde está la mediana, FI, mire, 11. Y el intervalo, el tamaño de la clase donde está la mediana, 75 menos 65 igual a 10. Y ahí se llenó. Luego de llenarlo, entonces voy a bajar el 65 siempre sumando hasta que tenga un solo término del lado de la derecha. Primero busco el paréntesis, que son 25 menos 17, 8. Y ahí ya yo tengo un solo término que lo voy a dividir y a multiplicar al mismo tiempo. No puede separar eso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted no puede decir 8 entre 11 tanto por 10. No, 8 entre 11 por 10. O puede decir 8 por 10 entre 11. Porque la multiplicación y la división tienen el mismo nivel en matemática, el tercer nivel. No se separan, se hacen al mismo tiempo. Entonces, la interpretación es igualito que en gasto simple, que el 50% de los estudiantes tienen
pesos inferiores a 72.27 libras y el 50% tienen pesos superiores a 72.27 libras. Igual que la 200. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Yo veo que ahí dice el peso de un grupo de personas. ¿Se puede poner estudiante que me hable de personas? No. Es que, déjame ver, espérate, déjame ver la medida aritmética. A ver, supongamos el peso en libras. Fue que yo lo cambié cuando lo puse. Mire, el ejercicio original es el primero. Supongamos los pesos en libras de un grupo de estudiantes. ¿Se ve? Fue que puse persona en el otro. Déjame ver. No, mire, supongamos los pesos de un grupo de 50 estudiantes, que es lo que usted me está diciendo a mí. Lo que pasa es que el que yo copié, que está en la plataforma, dice personas. ¿Y por qué me saldría así? Porque eso es un PDF de esto mismo. Bueno, pues ya usted sabe que son estudiantes. Maestro. Sí. Es decir, que al final, cuando encontramos la media aritmética, para estar certero de que esa es la media aritmética se encuentra entre el grupo de clase, ¿verdad? Mire, la media aritmética. No, porque la media aritmética no le dice a usted en qué clase está. Usted la busca y ya. No, pero que por ejemplo, mire, dio 72.27. Pero eso no es la media aritmética, esa es la mediana. No. Sí, la mediana. Claro, la mediana, mire. La mediana está profesor, del 65 a 75. Para confirmarla, vemos que el valor final está entre el grupo de clase, ¿verdad? En la clase, sí, esa en la clase. Muy bien. Sí, eso hay que, por eso le dije, eso quiere decir eso hay que tenerlo en control. Vamos a la moda. Mire, la fórmula de la moda es, cuando uno la ve así, le da una impresión a uno de que es la más mala de las tres, pero la fórmula de la moda es la más fácil de las tres. Pues la moda, el concepto, ¿qué es la moda? La moda es el valor que tiene mayor frecuencia, el valor que más se repite. Esa es la moda. Pero vuelvo otra vez. Esta tabla, los valores no están individuales, están en grupos. Entonces, ¿qué pasa? La moda va a estar donde usted tenga la frecuencia mayor. Ahora, si hay dos frecuencias que son más que todas las demás, entonces hay dos modas. Sigue el mismo concepto. Hay tres modas, hay una moda, ¿verdad? Aquí sí siempre hay moda. Entonces, la moda se le va a adjudicar a la clase que tenga mayor frecuencia. Entonces, para buscar la moda, eso es lo más fácil. Usted va a buscar la mayor frecuencia. Y donde quiera que está FI, está 3 veces. Mire la fórmula. La FI está 3 veces. Está arriba sola una vez, está en el primer término de abajo y está en el segundo término de abajo. Siempre inicia por FI. Esa FI es la frecuencia absoluta simple mayor. O sea, la frecuencia absoluta simple mayor está 3 veces. Luego vienen 3 signos de menos, menos, porque son incrementos que estamos buscando, incrementos. Entonces, FI menos 1. Ya usted sabe que FI menos 1 es la frecuencia anterior, pero ahora es en FI chiquita, no en FI grande. Y ese FI menos 1 es la frecuencia anterior a la más grande. Y abajo dice FI más 1, menos FI más 1. Entonces, esa es la frecuencia absoluta simple que le sigue a la más grande, a la mayor.
Y el límite inferior es el de la clase donde está la frecuencia mayor. El intervalo, el tamaño de la clase donde está la frecuencia mayor. Así de fácil se busca la moda. Como usted puede observar, entonces, para buscar la moda hay un solo paso, que es buscar la frecuencia absoluta simple mayor. No hay que agregarle nada a la tabla porque la moda se mueve en la frecuencia absoluta simple. Vamos a ver el ejemplo. Aquí está la tabla, en los mismos datos, el peso de los estudiantes. Me excusan si le puse de persona, pero los estudiantes son personas en el PDF. Tengo que arreglar eso. Entonces, primer paso para buscar la moda y único, buscar la frecuencia absoluta simple mayor. ¿Cuál es la frecuencia absoluta simple mayor ahí? 16. ¿No están viendo? 16. El 16. Entonces, a partir de ahí, vamos a llenar la fórmula de la moda. La moda es igual, en el mismo orden otra vez, como hicimos con la mediana. Límite inferior, 75. Y mire, para la de ahorita que me preguntó, lo mismo se vale aquí. La moda es un valor que está entre el 75 y el 85. Tiene que estar ahí. Si no está ahí, está mal. ¿Ok? Sí, maestro. Frecuencia absoluta simple mayor. ¿Cuál es? 16. Y al 16 le vamos a restar la frecuencia absoluta simple anterior, que es 11. 11, maestro. Quiere decir entonces, el intervalo es 10. Quiere decir entonces que ese término se va a repetir abajo. Mire lo que son iguales. El término de arriba del paréntesis y el de abajo son iguales. Lo pongo igualito, mire, 16 menos 11. Y a ese yo le voy a sumar, hay una suma. Abro el paréntesis, 16 menos, Más 11. no más, no más, no. ¿Cómo más 11? 16, lea, menos 6. Menos 6. Frecuencia absoluta mayor menos la que le sigue. FI mayor, FI menos, FI más 1. FI mayor menos la que le sigue. Menos 6. Y aquí entonces ya yo llené la fórmula. Ahora me corresponde desarrollarla y llevarla al mismo nivel que llevé la de la mediana. Siempre trabajando en el paréntesis hasta que me quede el quebrado multiplicado por el intervalo. ¿Ok? Vamos a ver. Moda igual. 75. Siempre. Siempre el límite inferior, que de ahí se va a quedar hasta lo último, sumando. Paréntesis. 16 menos 11, 5, profe. Son 5. 5, muy bien. Cierro el paréntesis, 10. 10. Pero abajo entonces voy a tener una suma. El 5 se repite. El mismo valor Entonces de arriba. 10 en el otro Más lado. 10. Más 10. Entonces, observe que no he terminado. ¿Por qué? Porque tengo una suma todavía debajo que debo realizar. Moda igual 75 más paréntesis. El 5 se queda tranquilito ahí. El 10 también. Y ahora voy a hacer la suma de abajo que me da 15. 15. Y ahí tengo un solo término. Vamos a desarrollarlo siempre en un solo paso,
para sumárselo al 75. La moda es igual a 75 más 5 entre 15 por 10. 5 entre 15 por 10. 5 por 10 entre 15. Como usted quiera hacerlo, pero en un solo. 3.33. Me va a dar 78.33 libras. 33 libras. Entonces, mire lo que da precisamente entre el 75 y el 85. Si hay alguna pregunta después que la interprete, me puede hacer de cualquiera de las tres que hemos calculado, las tres medidas. Que el peso más frecuente de los estudiantes es 78.33 libras. Perfecto. Ahí está. Entonces, si usted tiene alguna pregunta sobre cualquiera de las tres medidas que hemos visto, hágala ahora. Si no, vamos a pasar a un ejercicio que hay ahí debajo. Y cualquier cosa que usted no esté claro, pues atienda ahora en la explicación del ejercicio para que pueda aclarecerlo. Bien, vamos entonces a pasar al siguiente ejercicio. Este ejercicio trata, lo voy a bajar, porque esa línea que usted ve ahí que separa es la de la página. Lo voy a bajar para que me quede ahí. Profesor, en el archivo que usted subió no está ese ejemplo. No, nada de eso, no hay teoría. Todo usted tiene que llenarlo por aquí cuando vea el video. La intención es que usted vea el video por lo importante que esta clase tiene todo que ver el video y copiarlo. Ojalá lo dejen, no esté copiando nada y solamente esté atendiendo. Y así les pido que no copien nada, solamente cojan la calculadora para ayudarme a calcular y lo copien cuando estén viendo el video. Casi es que se aprende. No es copiando de otro, ni copiando de la... Es así. ¿Ve? Entonces usted le da una estudiadita a la teoría que dejé, igualito como le dije, repaso, y después viene con el video y lo copia y lo va haciendo. Vamos entonces, aquí dice, estos son los datos del peso de los estudiantes que investigamos, de la tabla que hemos estado siguiendo, con el peso de los estudiantes. Esa tabla la hicimos, la primera tabla que hicimos de datos agrupados, con esa variable del vaciado de los datos, del peso de los estudiantes. Aquí entonces, mire, tenemos la fórmula de la media aritmética. Voy a quitar la mediana de ahí. La fórmula de la media aritmética. Eso es lo que nosotros vamos a llenar, esa fórmula. Entonces recuerde que para llenar la fórmula de la media aritmética se dan dos pasos. Primero XI y después FI, los dos primeros pasos. Luego viene la suma de XI por FI. Entonces, mire lo que yo le decía ahorita, de que requería de ustedes la lógica, que no fueran a coger esa tabla y llenarla. ¿Por qué? Porque me he encontrado que hay estudiantes que memorizan, como en la primera parte de la materia, lo que se hacía era llenar la fórmula y memorizaron cómo llenarla. Entonces, ahora en esta parte no es llenar la tabla, es llenar la fórmula. Entonces hay estudiantes que de una vez vienen y cogen y vienen y ponen aquí XI y después vienen y ponen XI por FI y después vienen y ponen aquí FI grande y llenan eso, lo llenan, pero se quedan ahí y no saben qué hacer con eso que llenaron. Eso no tiene valor, eso no vale absolutamente nada. ¿Ve? ¿Por qué? Porque eso no es que usted va a memorizar, llenar eso ahí. Es la
fórmulas lo que tiene valor. Son las fórmulas lo que usted tiene que llenar. Y esos valores que se buscan en la tabla es porque la fórmula lo exige, lo necesita. ¿Se ve? Entonces eso no se vale coger eso. Ahora, si usted se la sabe y después va y busca toda la fórmula y la llena, pues no hay ningún problema. Pero así no se aprende. No se aprende memorizando. Se aprende con la lógica. Entonces la lógica es, usted pone la fórmula de la media aritmética que está aquí y la fórmula, entonces usted dice, mira, pero yo tengo ahí a XY y yo no tengo XY en la tabla. Ay, pues déjame buscar a XY y vengo y busco a XY. Vamos a buscar a XY. ¿Cuánto da el primer valor? 114.50. Acuérdese que eso usted lo tiene calculado por ahí. 114.50. El siguiente. Para los que todavía no saben buscar el punto medio, estamos diciendo 124 más 143 igual dividido entre 2, 133.50. 143 más 142 igual dividido entre 2, 152.50. 171.50. 190.50. 209.50 y 228.50. Ahí está. Entonces usted se va a la fórmula. Dice, bueno, ya tengo a XY, ya tengo a FI, vamos a unirlo, porque me dice que debo unirlo. ¿Y cómo lo uno? Multiplicándolo, XY por FI. Y ahora vengo y digo 114.50 por 9. 1030.50, maestro. Y sigo buscando 133.50 por 12. 1602. 152.50 por 4. 610. 171.50 por 3. 514.50. 190.50 por 4. 762. ¿Así? 762. Muy bien. 209.50 por 3. 628.50. 628.50. El último, yo me lo sé. 228.1. Y ahora vuelvo a la fórmula y dice, bueno, ya yo tengo XY por FI. ¿Qué me toca ahora? Sumar. Entonces todos. vamos a sumar eso que está ahí. Mire cómo es la lógica, cómo se hace, sin tener que memorizar y llenar después la tabla y después no saber qué hacer. Que vea que la tabla se está llenando por la fórmula. Serían 5.376. 5.376. Esa es la suma de XY por FI. Entonces, vamos aquí a poner 5.376. Profe, eso. 5.000, maestro. Ok. Eso lo vamos a dividir entre 36, que es N. ¿Cuánto da? 149.33 libras. Y ahora sí no tenemos duda que el peso promedio de los estudiantes investigados
es 149.33 libras. Ay, mire lo fácil que se busca esto cuando uno busca las cosas de acuerdo a la fórmula y da los pasos lógicos, no memorizando. Bueno, entonces, no. Es la fórmula. Usted tiene que entrar en comunicación con la fórmula y la fórmula le va a ir diciendo lo que usted tiene que hacer. Vamos entonces, voy a borrar aquí para subir la mediana, para que la tabla se vaya viendo. Todo se busca en la misma tabla, ¿eh? Vamos a ver, la mediana. Usted sabe que el primer paso para llenar la mediana es dividir n sobre 2. Ahora tenemos que n es 36 18. igual a 18. El segundo paso es buscar la frecuencia absoluta por dos razones. Si usted observa la fórmula, usted se va a dar cuenta que en la fórmula está Fi grande y usted no lo tiene. Eso es una razón para usted buscarla. Pero la otra razón es porque usted la necesita para buscar el 18, que fue lo que me dio n sobre 2. Fi grande. Ya usted sabe que sale sumando la Fi chiquita. Primer valor 9. 9 más 12, 21. 21. 25. 28. ¿Verdad? Más 3. 35 más 4, más 1, 36. 32, 35 y 36. Ahora, ese 18 yo lo voy a buscar en Fi grande. Si está, lo voy a tomar. Y si no, voy a tomar el inmediatamente superior. Mire esto. Mire dónde cayó, ¿eh? En la segunda clase. Cuidadito, por eso le decía, cuidadito, ahorita me dio, mire, ahorita cayó, por casualidad, mire, en la del medio, justamente en la del medio. Pues mire, yo he tenido estudiantes que como cayó ahí, memorizan, es aquí que está la mediana, en la clase del medio, ¡fu! Y ya, mala. ¿Eh? ¿Por qué tiene que hacer eso? Si usted tiene unos pasos que debe cumplir. Entonces ahí están los pasos. Mire dónde cae. Si usted viene y dice, mire, es aquí que va. Mire, aquí es que va. Mire qué lejos le va a quedar esa mediana, porque esa es la clase que está en el medio. Pues no es así. Es n sobre 2. La mediana es la mitad de los datos, no la mitad de la clase. Y los datos son la F. Entonces, 18 se busca en Fi grande y me cae en el 21 porque el 18 no está. En esa línea es que yo voy a llenar la fórmula. Entonces, yo voy a decir límite mediana igual. Límite inferior 124. Más. Abro el paréntesis. N sobre 2, 18. Menos el anterior al 21, 9. Y el intervalo ahora, ¿cuánto es? 143 menos 124. No se vaya a equivocar, siempre búsquelo. 143 menos 124. Si usted va a esa tabla, va a encontrar que es 19 el intervalo. Y ese se va a dividir entre... ¿Dónde voy? La frecuencia. ¿Cuánta es la frecuencia ahí? Absoluta simple. 4. Óigame. ¿Usted está viendo que el 4 está en la línea? 12. Pero mire la FI, mire, es sustituir en la fórmula. En la fórmula dice FI. ¿Y dónde te sale ese 4? Bueno. 12. FI de la clase donde está, eso se llama no estudiar. Donde está la mediana. Y no entender, porque eso lo he repetido 10,000 veces.
Todo está en la línea menos la FI menos 1. Llenada la fórmula, vamos a desarrollar el término de la derecha sin tocar el límite inferior, que es el 124 más. 18 menos 9, 9. 19 dividido entre 12. Y ahí tengo un solo término. Ya sabe que tiene que hacerlo sin dividirlo, o sea, sin separarlo. Mediana es igual a 124 más 9 entre 12 por 19. 14.25. 9 entre 12 por 19, directo. A 124, 138.25 libras. El 50% de los estudiantes investigados tienen pesos inferiores a 138.25 libras y el 50% tienen pesos superiores a 138.25 libras. Así se busca la mediana. Y ya usted sabe que así se interpreta. Bien, entonces, vuelvo y repito, mire cómo la mediana cae en la segunda clase. Porque todo va a depender del valor donde esté el término. En qué clase está la mitad de los datos. La mitad de los datos es 18. Entonces, donde cae el 18, ahí es que está la mediana. Y se busca con la frecuencia absoluta acumulada. Si el 18 está, se toma. Si no, el inmediatamente superior al 18. Y ahí tenemos que es el 21. Y ahí, en esa línea, salen todos los términos de la fórmula de la mediana. ¿Pregunta? Bueno, vamos entonces a la moda. Vamos a la moda. El concepto para buscar la moda es buscar la frecuencia mayor. La frecuencia mayor es el 12, que también está en esa misma línea. El 12. Entonces, a partir de ese 12, yo voy a sustituir en la fórmula, repito, en el mismo orden, moda igual, límite inferior 124, más. Abro el paréntesis y el primer término sería 12 menos 9. El más grande menos el de anterior, ¿verdad? Cierro el paréntesis. Ya sabemos que el intervalo es 19. Y aquí vamos a dividir entre el primer término igual que el de arriba. 12 menos 9. A ese entonces yo le voy a sumar el segundo término, que se va a hacer 12 menos el que le sigue, menos 4. Menos 4. Ahí sí es 4. Siempre menos, son incrementos. Entonces, vamos aquí a seguir ahora buscando y convertir esto a un término a la derecha. Dejamos el 124, le sumamos
el paréntesis, buscamos la de arriba primero, 12 menos 9, 3, maestro. 3. Vamos eso a multiplicarlo por 19 y vamos a dividirlo entre 3 de nuevo. 3 de nuevo más 8. 8. Sí. 8. Muy bien. Entonces, todavía nos queda esa suma debajo. La moda va a ser igual a 124 más. Vuelvo y dejo mi 3 tranquilo ahí. Y el 19. El 19 también. Y voy a dividir el 3 entre 11. 11. 5.18. Entre 11. Ya vuelvo y repito, eso es un solo término, como él lo dijo, 124 más 3 entre 11 por 19. 3 entre 11 por 19 directo. 3 entre 11 por 19, sin separarlo. Que dijo 5.18. Y ahora lo sumo al 124 y me da 129.18 libras. Que el peso más frecuente de los estudiantes investigados es 129.18 libras. Ya entonces usted ve cómo se calcula y se interpreta la moda igual que en datos simples se interpreta. Solamente es el cálculo lo que cambia. Ya usted ve entonces cómo se llenan las fórmulas, la fórmula de la moda y las fórmulas de la media aritmética y la mediana. Si hay alguna pregunta, hágala ahora. No está tan difícil como parecía. Porque usted le estudió. Gracias a Dios, no, por la explicación. Es que también todos esos datos nosotros los vimos anteriormente, o sea, la frecuencia y todo eso, por eso que nos... Ya son familiares. Sí, porque simplemente cambian la fórmula. O cambiarla sustituyéndolo. Sustituyendo. Miren, en la próxima, bueno, antes de pasar a la próxima semana, mire, aquí hay 2 ejercicios. Aquí está 2 ejercicios, el ejercicio número 2 y el ejercicio número 3. Aquí en el ejercicio número 2 dice edad de los estudiantes investigados. Recuerden que todo no está en la plataforma, está aquí en el video. Ahí quiero que observen que el 9 está 2 veces y el 3 está 2 veces, pero esos no son moda, La moda es el 11. La moda está en el 11. Es en el que más frecuencia tiene. ¿Ok? Que ya he tenido estudiantes que aquí hay 2 modas, el 3 y el 9. No, ahí hay una sola moda. El 11, el que más se repite. Recuerde que la moda es el de mayor frecuencia absoluta. Y en el otro ejercicio, en el ejercicio número 3, también hay varios 3, hay varios 6, hay varios 5, muchos 3, muchos 5 y muchos 6. Pero la moda, mire dónde está. ¿Dónde está el 8? ¿Okay? La moda es el que más se repite. Observe en los ejercicios que hicimos, en el primer ejercicio de la explicación, la media aritmética y la mediana cayeron en la misma clase y la moda cayó en otra clase. Y en este ejercicio que acabamos de explicar, la media aritmética cayó en la tercera clase y la moda y la mediana cayeron en la segunda clase. Pero están cerca, siempre cerca.
Entonces, deben tener cuidado con eso porque no es que usted va a elegir cualquier clase y son independientes. Hay estudiantes que dicen, no, porque donde cayó la moda cae la media aritmética. No, son independientes. Eso no es así. Usted da los pasos. La mayoría de veces eso, no sé, en estos ejercicios han caído en sitios diferentes, pero la mayoría de veces caen en la misma clase todas. Porque acuerden que son la medida de tendencia central. Buscan el medio. Buscan el medio. Entonces, ahí están esos ejercicios que son para que ustedes practiquen, se examinen estas medidas después que la hayan estudiado. Y a estos ejercicios era que me refería al principio, que del estudiante que escribió por el grupo para confrontar con otro, porque ya lo hizo, pues quería estar segura si estaban bien. Y entonces de ahí fue que salió la idea de ese grupo, y ya yo lo he dicho a los otros, y ya todos están en eso, haciendo. Pero de nada vale que usted se una a un grupo donde van a hacer un ejercicio si usted no ha estudiado, porque no va a entender nada, mejor se va a enredar más. Primero hay que estudiar antes de recibir la explicación. Por eso muchos de ustedes ven que dominan la materia, pero no es por casualidad, es porque copian primero y estudian lo que está en la plataforma. No es por casualidad. Mire, ya ahora cuando terminemos, ya yo dejo la clase de la próxima semana. A propósito de la clase de la próxima semana, usted nada más va a copiar la clase de la próxima semana, pero usted va a estudiar la mediana en datos simples y en datos agrupados. Porque para usted entender la clase de la próxima semana, usted tiene que saberse la mediana. Si usted se sabe la mediana, mire, usted de una vez va a entender esta materia, va a entender ese tema, esas medidas. Voy a dejar de grabar para hacer una demostración a ustedes de lo que vamos a hacer en la próxima semana, para que usted vea la importancia de estudiar la mediana. Déjame terminar la grabación.